Equilibrios múltiples. Las reacciones estudiadas hasta ahora son relativamente simples, sin embargo existen sistemas en equilibrio aún más complicados en los que las moléculas del producto de un equilibrio participan en un segundo proceso. Por ejemplo, si tenemos reacciones múltiples, entonces nosotros podemos tener la siguiente reacción, una reacción en la cual una molécula A más una molécula B nos estén dando una molécula C más una molécula D, pero en este caso también esta misma molécula C más D estén dándonos una molécula E más F. Los productos C y D formados en la primera reacción reaccionan en su vez para formar los productos E y F en el equilibrio, y entonces nosotros podemos expresar las constantes independientes de cada una de las reacciones. Por ejemplo, para la primera reacción sería K'', que sería Kc, en la cual vamos a tener como productos a C por D dividido entre D reactivos, que serían A y B. Luego también para la siguiente reacción podemos decirle, este sería K' primero, para la primera reacción, y Kc'' sería para la reacción siguiente, para la segunda reacción, en la cual tendríamos como productos a los compuestos E y F. Todo esto dividido entre de los reactivos C y D. Entonces, por lo tanto, la reacción global está dada de la siguiente manera. Si nosotros vemos esto de manera global, en realidad lo que estamos teniendo, en general nosotros tendríamos que la reacción que estamos teniendo podemos omitir a los intermediarios, y la reacción al final de cuentas va a ser A más B, nos va a estar dando E más F, y de esta es la que tendríamos la constante de reacción, ¿sí? La constante de equilibrio, que sería K sin prima. Pero en este caso, si nosotros quisiéramos investigar o deducir por la ley de acción de masas la constante de equilibrio de esta reacción, Kc va a ser igual a el producto E por el producto F dividido entre de la concentración de A y la concentración de B. Pero esta misma expresión se puede obtener a partir de las dos constantes anteriores. Si nosotros multiplicamos a Kc' por Kc', tendríamos que serían a C por D dividido entre el producto de A por B, y este multiplicado por la concentración de E por F dividido entre de los reactivos de la segunda reacción, que serían C y D. Entonces, al final de cuentas, si hacemos esta multiplicación, nosotros eliminamos estos compuestos y estos compuestos, y nada más nos quedaría E y F dividido entre de A y B, que la concentración de A y B, que al final de cuentas todo esto sería igual a Kc nada más. Entonces, para reacciones múltiples, por lo tanto, tenemos que Kc va a ser igual a la suma de las constantes de equilibrio de cada una de las reacciones que participan. Serían Kc' por Kc'.
si una reacción se puede expresar como la suma de dos o más reacciones, la constante de equilibrio para la reacción global estará dada por el producto de las constantes de equilibrio de las reacciones individuales. Entonces, esto quiere decir que si tuviéramos una tercera reacción, podríamos multiplicarla por Kc'', y al final de cuentas lo que tendríamos sería también Kc. Pero en este caso solamente tenemos dos reacciones.